Luca Wilson 33 dice: Mauricio era hater porque admiraba a Zunzunegui y a Jesús G. Supongo que Jesús G. Maestro. Pero viendo cómo desmonta sus argumentos con lógica, se me cayeron esos ídolos. Hoy te admiro a ti. Mal hecho. No mal hecho que se te caigan otros ídolos. Mal hecho admirarme a mí. Mira, a las personas no se les admira porque nunca van a ajustarse a nuestra expectativa de cómo deberían ser. Yo, por ejemplo, soy un gran fan de Messi. Desde el día que saltó a la cancha por primera vez a los 17 años con el Barça. Que yo lo vi. Por televisión, pero lo vi. Ese mismo día. A lo mejor es de su ultraderecha o es súper religioso y cree que Milei es la salvación de Argentina y aquí en España vota a Vox. No lo sé. No puede votar aquí porque sigue manteniendo la nacionalidad de Argentina, perdón. Pero o favorece a Vox. ¿Qué sé yo? Hay muchas cosas que no sé de Messi. Sé que es maravilloso con sus hijos, sé que su historia de amor es bien bonita, pues, lo poco que sabe uno de los jugadores. Pero a mí lo que me interesa de Messi es cómo juega el fútbol. Si es mala persona, pues lo siento mucho, qué mal, ¿no? Pero no admiro a Messi, sino admiro la forma en que Messi juega al fútbol. De otros he admirado su forma de ver el mundo en ciertas cosas, siendo malas personas ellos o tremendamente imperfectos a mis ojos en otras, ¿no? John Lennon, por ejemplo, con el trato que le daba a sus mujeres y a su primer hijo, siempre me decepcionó muchísimo. Pero a mí lo que me interesa es la música de John Lennon. Y así sucesivamente. Entonces, no admires a la gente, admira lo que hace la gente, admira sus obras y sus ideas. La gente siempre te va a decepcionar o no esperas demasiado de ellos. Y si no esperas demasiado de ellos, entonces no los admiras como tal, lo cual es lo mejor que puedes hacer, mi querido Luca Wilson 33. Y lo mismo para Miguel Martín, que dice